Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Gracias te damos otra vez por el sintonizarnos, por vernos, por escucharnos, por interesarte en lo que hacemos aquí, en lo que decimos, en lo que le ofrecemos a nuestra comunidad. Aquí conmigo está mi esposo Ángel, ustedes también lo conocen. Está con nosotros nuevamente la pastora Leilani, nuestra pastora, la esposa del pastor Abner Meléndez. Ella está aquí para otro excelente podcast, y digo que está para otro porque ella, es el primero, ¿verdad? El anterior es el único que habíamos hecho. Fue un éxito, a todo el mundo le encantó. Es uno de los podcasts del que más feedback he recibido. Y creo que es la persona ideal para este episodio y para lo que vamos a estar dialogando. Pastora, bienvenida otra vez. Gracias, Dios les bendiga a ambos y a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando. Bueno, este es el primer podcast que grabamos post Fiona, así que entendimos prudente sentarnos a hablar, reconociendo las circunstancias y la realidad que nos rodea. ¿Qué queremos hacer en este episodio? Nosotros queremos reflexionar, claro que sí, en lo que en la palabra, en nuestra fuente de esperanza que es Cristo, pero no queremos hacerlo sin reconocer que no estamos bien. Queremos validar el sentimiento común que nos embarga de frustración, de impotencia, de coraje, de tristeza, de duelo. Hace 5 años que Puerto Rico está de crisis en crisis, de toda naturaleza, crisis social, crisis política, crisis natural. Han sido unos años extremadamente retantes, y si nos estás viendo y no vives en Puerto Rico, o no has venido a Puerto Rico, o no conoces mucho de Puerto Rico, Puerto Rico ha sufrido en estos últimos años mucha pérdida. Y el huracán Fiona, yo voy a tratar de hacer este episodio sin llorar. Por eso la ven pausada. Sí, estoy respirando y hablando. Porque aunque gracias a Dios, yo no he sufrido una minúscula parte de lo que mis compatriotas, especialmente en el sur, han sufrido. También siento esa impotencia, ese coraje, esa frustración por mi gente, por mi tierra, por el lugar en donde yo quiero vivir y en el lugar donde quiero criar a mi familia. Y aunque estoy bien, y en este huracán mi única pérdida fue, como la de muchos, la comida, la nevera. Perdimos toda nuestra compra. Hay repercusiones emocionales, hay repercusiones familiares, mentales, espirituales. No es un evento aislado. No es un huracán que pasó y pues estamos tratando. No, este huracán viene se amontona encima de un huracán, de una crisis política, de terremotos, de una pandemia. Y pues queremos validar todo esto, especialmente, ¿verdad? Quizás, no sé de qué otra manera decirlo, pero quizás específicamente para la comunidad cristiana, que a veces sentimos esta responsabilidad, nosotros somos la sal del mundo. Esta responsabilidad, ¿verdad?, de llevar esperanza, de que nuestra vida sea una pancarta de esperanza para el mundo. Pero, pues, seguimos siendo de carne y hueso y queremos validar que aún nosotros, ¿verdad?, las personas de fe que vivimos aún las circunstancias más difíciles, con la esperanza de un Dios todopoderoso, también sufrimos, también nos desanimamos, también sentimos frustración, impotencia.
So, queremos validar eso, queremos validar estos sentimientos, compartirlos, desahogarnos. Pastora, ¿cómo todo esto que yo he estado diciendo es precisamente como me siento? Yo siento impotencia, yo siento frustración, yo tengo ganas de correr. ¿Cómo se ha sentido usted luego de este otro evento? Sí, ¿verdad? Qué bueno que podemos tener este espacio, porque a veces uno escucha a otras personas con estos eslogans, ¿verdad? Como vamos para adelante, somos un pueblo resiliente, Puerto Rico vuelve y se levanta. Y entonces en ocasiones yo me he visto repitiendo eslogan sin aceptar el sentimiento que tengo respecto a la situación que está pasando nuestro país. Así que yo creo que no podemos enajenarnos o ser simplistas como que mira, levántate, porque Puerto Rico se levanta sin ver el estatus del emocional, social, económico de la persona, porque yo lo puedo decir en mi casa que me llegó la luz, pero no es lo mismo a personas que todavía 10 días, 11 días no le ha llegado la luz, o ancianitos que están solos. Entonces a veces repetimos eslogan como que levántate, tú eres puertorriqueña, no pienses así, sin aceptar la atención, el estatus mental que está en nuestro país. Fabiola y Ángel, yo ahorita repasando lo que íbamos a hablar, yo entiendo que esta situación que está pasando de los huracanes y todo lo que tú estabas explicando ha ido paulatinamente. Y yo me preguntaba, mientras estaba repasando las notas, ¿qué hizo cada cosa? Por ejemplo, María destapó el estatus gubernamental que había en este país. Ya lo sabíamos, pero lo destapó por completo. María sacó el estatus social de Puerto Rico, el estatus emocional. La gente dejaba los carros en el aeropuerto, renunciaba a los trabajos no sabían ni qué hacer, así que trastocó la emoción, trastocó la economía, trastocó los trabajos, sacó el área familiar. Muchas familias se tuvieron que separar, así que María fue como la cherry del mantecado, como le decíamos. Y después de que pasó María, que eso fue algo que trastocó todas las áreas, comenzó lo que era cuando decíamos Ricky renuncia, ¿verdad? Comenzó la intolerancia. Yo no estoy diciendo que Ricky era inocente, ¿verdad? Yo no me voy a meter en esas, ¿verdad? Esas aguas no. Pero comenzó todo esto de María a trastocar la intolerancia del pueblo, la ira del pueblo. Ya tú veías una sociedad que no soportaba, no tan solo gubernamental, sino si el jefe me grita mucho, si el jefe me hace esto, si mi mamá me dice esto, me separo, renuncio, no le hablo, me molesto. En la iglesia pasaba, mi líder me hace esto, pues dejo de trabajar. Empezó en el país esta segunda etapa, que fue cuando vivimos lo de Ricky Martin, por poco digo lo de Ricky Rosselló, comenzó una intolerancia en el país, en la iglesia, en el trabajo. Nos convertimos un poco intolerantes en esta situación. Lo otro, ¿verdad?, fue los terremotos. Los terremotos, Fabiola y Ángel, comenzaron en mi perspectiva, a ver una vulnerabilidad en lo que era la infraestructura. Casas espectaculares, pero no estaban con columnas cortas, yo creo que era, y empezamos a evaluar la infraestructura de nuestras escuelas, nuestras casas. Así que tenemos María que destapó todo. Comenzamos con la intolerancia, con lo de Ricky renuncia. Los terremotos revelaron la infraestructura que teníamos como país, que estaba deficiente. Después tuvimos lo inesperado, que ningún profeta lo dijo. Yo no escuché profecías respecto específicamente a lo del COVID. Nadie se esperaba que el COVID se multiplicara. Es más, una vez una persona del gobierno dijo, si eso está allá en la China, eso no viene para acá. Y al mes... como si no hubiera avión, y al mes ya estábamos en lockdown, algo así, ¿verdad? Más o menos fue. Y el COVID... El primer caso fue en noviembre, bueno, aquí en Puerto Rico, pero, o sea, el tiempo que llegó para globalizarse, se globalizó en marzo, sí. Pero en realidad el primer caso creo que fue en noviembre, diciembre, o sea, que estamos hablando como de 4 meses. En 4 meses cogió el mundo entero. Sí, ¿y qué hizo
Hablamos de María, que fue lo que trajo a toda crisis en Puerto Rico. Tenemos la intolerancia que se reflejó en lo gubernamental. Tenemos los terremotos que se reflejó en la infraestructura donde nosotros habitamos, vivimos, trabajamos. Vino lo del COVID. ¿Qué hizo lo del COVID? Nos cayó la boca. No podíamos hablar bien con la gente porque teníamos que ponernos el tapaboca, nos silenció, nos aisló de nuestra familia, que la familia es una fuente de apoyo, nos aisló como familia, hubo una crisis de nutrición. ¿Por qué de nutrición? Porque nos poníamos a comer por la ansiedad. ¿Cuánta gente subió de peso? Y no hace la mano. ¿Cuánta gente subió de peso en el COVID? Porque desarrolló una ansiedad de gente que no tenía ansiedad. Uh-huh. Creó un disloque a nivel educativo. Nosotros tenemos la generación de los niños del COVID. Ya tienen 3 años más o menos, 2 años, que lo que vieron fueron mascarillas. Hubo niños que empezaron en kinder y ahora están en segundo. Y su recuerdo educativo fue de una maestra virtual. Así que hubo un disloque educativo y un disloque en las iglesias de apatía, porque hubo una crisis de fe. ¿Cómo Dios permite esto? La iglesia ya no es necesaria. Y después tenemos Fiona. Fiona, yo te estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Tú me preguntaste, Fiona. Fiona fue aquello que aceleró la intolerancia, la vulnerabilidad, la ansiedad, la preocupación y el sentirnos para dónde vamos como país. Yo te compartía, Fabiola, de una compañera en una reunión que tuvimos, que ella decía, y a mí me pasó en Fiona, pero si esto es categoría 1, es tormenta tropical y después se volvía huracán. Uh-huh. ¿Por qué nos sentimos como país? La gente que yo hablaba nos sentíamos como ansiosos, ¿verdad? Nos recordaba a María. Nos recordábamos todo aquello que pasaba. Y esta compañera de trabajo hizo algo que a mí me sacó ese pensamiento del inconsciente. Ella decía, yo me preguntaba por qué yo tengo tanta ansiedad. Y ella dijo, lo que pasa es que ya llevamos tanto tiempo aguantando situaciones del gobierno, aguantando situaciones sociales, aguantando situaciones laborales, aguantando, y lo que uno quiere es echar para adelante y siempre suceden cosas y ve injusticia y uno se siente, como tú decías, con las manos amarradas y uno ve que el puertorriqueño no se levanta y ve tanta injusticia. Así que Fiona es aquello que nos acordó, y resumo y hago silencio, a María. Nos acordó cuando nuestro gobernador, ¿verdad?, en aquel tiempo renunció, nos acordó los terremotos, nos acordó el COVID. Fiona es el recuerdo de todo lo que hemos pasado como país y el sentimiento de que en ocasiones vemos que las cosas no han mejorado. Uh-huh. ¿Cómo te has sentido? Y esto no es algo que, fíjate, es una conversación que vamos a tener aquí bastante orgánica, porque no creo que es algo que nos sentamos a hablar. Pero ¿cómo tú personalmente te has sentido después del huracán de Fiona? Mira, yo creo que principalmente es frustración. Es bien difícil ver el estado en que se encuentra Puerto Rico y cómo nosotros romantizamos tanto el patriotismo uh-huh. que cada uno de nosotros siente. Porque esto nosotros le hemos conversado en muchas ocasiones. Para vivir en Puerto Rico tú tienes que querer vivir aquí. Sí, para estar aquí hay que querer estar aquí. Vivir en Puerto Rico se ha convertido literalmente en un hassle. Ha sido una prueba realmente vivir en Puerto Rico. Pero overall creo que principalmente son las preocupaciones, ¿verdad?, que abraza a todo el mundo. ¿Qué está sucediendo con nuestro gobierno? ¿Qué va a pasar con nuestra situación económica? ¿Qué va a pasar con la situación, ¿verdad?, en cuanto a todo lo que es accesible, como la comida, la gasolina, la vivienda, etcétera, etcétera? Las preocupaciones de todo adulto. Pero sabes que cuando la pastora comentaba lo del resumen que ella hizo, en una de mis clases recientemente nosotros estábamos hablando de cómo Puerto Rico en los últimos años la ansiedad ha tomado el lugar número 1 entre las enfermedades de salud mental
por encima de la depresión y por encima de otras más que anteriormente eran más notables y regulares, ¿verdad? Que se diagnosticaran. Y él nos dijo, transpórtense a María, piensen en María, en los terremotos, en el gobierno, piensen en la pandemia. Puerto Rico viene perseguido por un espíritu de muerte en los últimos 6 o 7 años. ¿Cómo ustedes pretenden que Puerto Rico no esté ansioso, que Puerto Rico no sufra PTSD, que la gente de cualquier cosita estalle? Porque además de que estamos viviendo todas esas cosas una detrás de la otra, la salud mental del país no se atiende. No hay recursos para atenderlas tampoco. La situación, ¿verdad?, de salud que se supone que abraza el gobierno, pues tampoco está disponible para la gente que lo necesita. Y eso para mí fue una cosa que, ¿verdad?, que ya uno como, quizás como estudiante de psicología, como adulto, uno piensa, wow, pues en realidad sí, hay mucha gente ansiosa, pero la trayectoria que nosotros, ¿verdad?, venimos viviendo en los últimos 6 o 7 años ha sido una cosa bien seria. O sea, literalmente dicen que la inversión o los inventos nacen de la necesidad. Y dicen que cuando uno está en las peores condiciones, cuando más brilla, pues si Puerto Rico no lo logra después de todo esto, en verdad yo no sé ni qué decirte. Qué bueno que menciones eso, porque lo que iba a comentar ahora era que yo pienso que si lo de... Ok, a ver cómo explico esto. Para mí, lo que pasó en el verano del 2019, que fue lo de Ricky renuncia, se dio. Voy a explicar un poquito más de eso para que quizás no tenga no esté familiarizado de lo que estoy hablando. Se dio porque habíamos vivido solamente María. Ahora yo me pregunto si nosotros hubiéramos hecho lo que hicimos, si esto hubiera pasado ahora. Porque no que Puerto Rico estaba bien antes de María, ya nosotros teníamos una crisis económica, teníamos recientemente se había implementado la Junta de Supervisión Fiscal, estamos en una quiebra. Bueno, no oficialmente, pero Puerto Rico no puede erradicar la quiebra, anyway. Eso es otro rant para otro día. Pero María, como mencionó la pastora muy sabiamente, destapó un montón de cosas que nos tenía con coraje, indignados. Y en realidad lo que suscita Ricky renuncia es un chat de Telegram, en donde vimos a nuestros líderes, los más altos líderes de nuestro gobierno, burlándose de la gente. Algo de lo que probablemente nadie es inocente de. Lo que pasa es que ver lo de ellos nos causó una ira y un coraje. Yo siento que en ese momento teníamos la fuerza para movilizarnos de la manera que lo hicimos. Ricky renuncia fue un fenómeno que le dio la vuelta al mundo. Nosotros literalmente el pueblo provocó una crisis constitucional sin precedente. Porque, para el que no lo sepa, nuestra constitución tiene como un linaje, no sé de qué otra manera explicarlo, como una línea de sucesión en caso de que nos quedemos sin gobernador. Y hay como que si gobernador no tiene que desistir, renuncia, whatever, entra entonces el secretario de Estado. Si el secretario de Estado no puede, el secretario de Justicia. No, el de Justicia no, el de Justicia estaba más abajo. El punto es que habían unas líneas de sucesorales, ¿verdad?, que se tenían que dar. Y una bastante después, lo hubiera hecho el search antes de mencionarlo, pero después de varios eventos, estaba la Secretaría de Justicia, el secretario de Justicia. Y yo me acuerdo cuando yo lo leí, yo haber pensado, pero qué exagerado tener que prever tantos escenarios en donde nos vamos a quedar sin un líder. Y literalmente, o sea, algo tan absurdo como prever 7, 8, 10 posibles escenarios en donde nos quedemos sin gobernador, literalmente fue necesario en el verano del 2019, porque terminamos con la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Pero antes de eso,
o sea, hubo un revolú también político porque Pierluisi juramentó. Se juramentó a alguien sin haberse confirmado en el Senado, si no estoy mal, maybe me equivoco, no recuerdo bien. El punto es que hubo una crisis. Nosotros provocamos una crisis política y constitucional sin precedente. Pero después de eso, o sea, esto fue después de 3,000 muertos en un huracán, en una isla, que si hay un territorio que debe estar requete preparado para enfrentar un huracán, es una isla. 3,000 muertes, es absurdo. Es una negligencia desproporcional. Después de haber sufrido un éxodo de 200,000 personas. Esto vino después de 91 millones de dólares en daño. Ricky Renuncia se dio por eso. La gente dirá, porque lo escucho a cada rato. Se indignan para un chat, pero no para esto. Es que en ese momento estábamos altos. Lo que pasa es que después de Ricky Renuncia, vienen los terremotos. Viene un terremoto de 6.4 que también causó muertes, que destruyó muchas escuelas, muchísimas casas. Bueno, devastó el sur. Y perdóname que te interrumpa, Fabiola. Vino una temporada, los terremotos vinieron una temporada para los puertorriqueños, que es una temporada de descanso, de despejarse, y es las Navidades y enero. Para los puertorriqueños típicamente eso es como un nuevo comienzo, ¿verdad? Lo vemos así, y también lo vemos una temporada de descanso para compartir en familia, para estar tranquilos, y se trastocó eso. O sea, yo no sé cuántos de ustedes les pasó que llegó cada enero, ustedes se acuerdan bueno, yo me acuerdo de los terremotos, y siempre, y uno de los del más fuerte fue el día del cumpleaños de mi esposo. Y siempre que llega el cumpleaños yo me acuerdo de aquel día. Así que, viendo ahora y escuchándote hablar, también trastocó una temporada para nosotros como puertorriqueños de descanso, de estar en familia, de relajarnos. Sí. Fue el Día de Reyes. No me equivoco, fue el mismo Día de Reyes o esa madrugada. El 7 de la madrugada del 7. Exacto. Del 6. Del 6 al 7. Pero ya había habido uno, desde despedida de año, hubo uno, sí. Algo así que ya había. En septiembre de 2019 hubo uno. Hubo uno en diciembre, a finales, y entonces el grande, que estuvimos sintiendo réplicas todo el año, literalmente todo el año estuvimos sintiendo réplicas. De hecho, yo pienso que los daños de Fiona que están, vi una portada que están ahora, unos pocos días después, valorados en unos 40 millones. 40 millones. O sea, María fueron 91 millones. Fiona, categoría 1, 40 millones. O sea, más o menos la mitad. Y yo pienso que probablemente la razón es porque ya la infraestructura de la tierra está débil. Porque los terremotos han debilitado la infraestructura mucho. Y también el dinero de FEMA. ¿Cuánta gente no les ha llegado? ¿Cuántas iglesias, cuántas compañías, cuántas entidades gubernamentales no le ha llegado todavía? O alcaldes, no le ha llegado todavía el dinero de FEMA, 5 años. Así que esa infraestructura estaba, mira, con parchito, pero no estaba arreglada totalmente. No, y a eso súmale también el cambio que tuvimos en cuanto a la administración de los servicios básicos en Puerto Rico, como la energía eléctrica, porque anteriormente ya las personas que podían atender las emergencias conocían el sistema y todo lo demás, y ahora traemos esta otra compañía que no conoce el sistema, y que cuando hay una emergencia de verdad, pues la respuesta no es tan efectiva quizás como en otros momentos. Yo siento que vamos a ver de verdad cuánto ánimo nos queda ahora, porque aunque los daños quizás visualmente no sean tan aparatosos, lo son, pero quizás en comparación a María no dan la talla en ese sentido. Para mí es más indignante. Para mí, honestamente, el resultado de este huracán es muchísimo más indignante que el de María, porque tuvimos 5 años.
no se hizo ni el gesto para que se reorganizara, se hiciera siquiera el intento o se hablara de cambiar, porque es que estaba hablando los otros días con el pastor y estábamos hablando de que la verdad es que nosotros no podemos continuar con un sistema eléctrico que no sea soterrado. Tiene que ser, exacto, tiene que ser soterrado y no se hizo ni el intento. Mire, y eso está desde Hugo. Yo no sé si se acuerdan de Hugo. Yo tenía 3 años. Yo tenía 5 más o menos. Yo tenía como 8 años, yo creo, algo así. No. Ay, no me acuerdo. Pero desde Hugo, yo me acuerdo que se estaba hablando de eso, de que Hugo les enseñó ¿verdad? Nosotros como puertorriqueños y el gobierno, de que teníamos que tener un sistema soterrado. Y mira, aquí estamos. Hace poco yo estaba escuchando una discusión de este mismo tema y me parece que lo que ellos dijeron, ¿verdad? Porque nosotros quizás no vamos a querer resaltar de alguna manera las deficiencias que tiene Puerto Rico en cuanto a su sistema de gobernación, pero ahora que dice la pastora eso, hace mucho sentido que aquí en Puerto Rico se mueven mucho las cosas por reconocimiento, para que alguien tenga el nombre inscrito en esa obra. Pero como los cables soterrados van debajo de la tierra y no le pueden poner una pancarta ni un color de un color político, no se ha hecho. Bueno, pero que le pongan ahí en la tapita esta de metal que le ponen. Le pongan el nombre la insignia de la... pero realmente es difícil comprender. ¿Cómo uno comprende el que pasamos María? Tuvimos esta super crisis en María, donde se nos dieron yo no sé cuántos de miles de pesos para resolver la situación. Millones. Y estamos ahora en un huracán categoría 1 y estamos otra vez en la misma situación. Están las casas destruidas, gente sin hogar. Porque, ¿verdad? La mayoría de nosotros sufrimos la pelea de Wilú. Pero hay un montón de gente que lo perdió todo. Teniendo las casas lo perdieron todo porque por las inundaciones. Fiona estuvo demasiado tiempo por encima de Puerto Rico. Con las lluvias de Fiona estuvieron demasiado tiempo sobre Puerto Rico. Quizás no tanto con viento, pero la lluvia destruyó demasiado. El tema es pesadito, obviamente, es frustrante, pero yo no quiero que simplemente sea que nos sentamos aquí y tuvimos un rant del coraje que tenemos y la frustración. Obviamente queremos inyectarle algo de fe y esperanza a este diálogo, y yo quiero que hagamos un ejercicio de agradecimiento. Y yo quiero que los tres compartamos algo por lo que estamos agradecidos, no empece a lo que nos haya quitado, lo que nos haya dañado esta circunstancia. Bueno, yo voy a comenzar, ¿verdad? Yendo por las etapas que ahorita dije, de las circunstancias que nos hemos encontrado en Puerto Rico. Que María me enseñó a mí, porque yo estoy agradecida de María, porque yo vi que las iglesias se levantaron a ayudar a las comunidades. Mientras el gobierno se tardaba yendo a las comunidades a ayudar, la iglesia respondió en muchos lugares donde el gobierno no había llegado. Así que yo agradezco a Dios de ver que la iglesia accionó en esa situación. Aquí en la iglesia nosotros perdimos el techo. El compromiso, en el caso, ¿verdad? Yo ver a mi esposo, el compromiso, hubo muchos hermanos que estuvieron aquí quedándose a dormir, pero el ver el compromiso de mi esposo, de cuidar la iglesia, porque el lugar donde está la iglesia es un lugar, ¿verdad? Muy, muy delicado en la seguridad, y el compromiso que había en él, en mis hijas y obviamente en mí. Que yo agradezco al Señor en el momento de lo de Ricky renuncia, que yo vi un pueblo que ya no estaba, hay gente, ¿verdad?, que todavía vota bajo una insignia, pero yo creo que eso despertó un pueblo de que y lo demostraron en las elecciones, cuando vayan a las urnas ya no votan tanto por un partido, sino que estamos pensando más fuera de un partido, estamos pensando por candidatos, ¿verdad? Y eso hace cuánto tú no veías que pasaba eso en unas elecciones. Tenemos 2 partidos inscritos, 3, ¿verdad? 4 inscritos.
nuevo. Cuando tú veías que un senador de un partido o legislador de un partido nuevo surgiera en el Senado, de la legislatura. Así que yo agradezco a Dios eso, de que el pueblo, ¿verdad?, está reaccionando. Que yo agradezco de los terremotos, pues mira que somos un pueblo empático, que aunque quizás a nosotros en el área metropolitana no nos afectó tanto, pero yo me acuerdo las filas que habían en la autopista de gente que se tiraba a ayudar a gente allá en el área de los terremotos, a llevarle compritas a familias que salían. Así que también, yo no sé si a ustedes les pasó, nos ayudó a desarrollar un plan de emergencia. Cuando tú te acostabas pensando o cuando tú hablabas con Ángel, si pasa esto, un terremoto, ¿qué vamos a hacer? Pues como familia nosotros ya nos organizamos, nos enseñó, yo estoy agradecida porque nos enseñó a organizarnos, que nos enseñó la pandemia. Y agradezco a la pandemia, a pesar de lo catastrófico que fue, nos enseñó a conectarnos en las casas. ¿Desde cuándo tú estabas en tu casa y no podías conectarte con tu esposa o tu esposo o tus hijos? Así que yo agradezco a Dios en la pandemia el hecho de que nos pudimos conectar como familia y espiritualmente también. En que yo agradezco a Dios en este huracán Fiona, ¿verdad? Y ya termino. En que todo el mundo que escuchaba noticias en las redes sociales de alguna persona, todo el mundo estaba recogiendo compras, todo el mundo estaba, yo no sé si usted en los medios sociales se dio cuenta, todo el mundo estaba recogiendo compras, ropa, ponían un anuncio de Don Yello, que Don Yello estaba solo y ahí al otro día iban un montón de gente que no conocía a Don Yello y se iban para allá a ayudar. Así que Fiona mostró la vulnerabilidad y la sensibilidad que tenemos los puertorriqueños para ayudar a otros. Así que yo agradezco por eso. En este huracán, yo siento que a diferencia quizás de María o de los terremotos, yo no siento que nadie esperó nada de nadie. Nadie estaba buscando llamar al municipio, nadie estaba buscando llamar a su representante. Es como si ya dimos por sentado que es nuestra responsabilidad velar por nosotros, que no está bien. Eso de hecho, eso es trágico, bastante trágico. Porque esto no es un país tercermundista, pero esa es la realidad en cuanto a nuestra relación con el gobierno. ¿Y tú? ¿Qué agradeces o qué, por qué estás agradecido o qué has aprendido durante estos 5 años? Mira, yo creo que como dice la pastora, yo creo que cada una de estas crisis ha traído algo por lo que sentirse agradecido. Yo por lo menos estoy eternamente agradecido de mi suegro en el espacio que nosotros sufrimos en María. Ese hombre nos tomó en su casa como si fuéramos de él. A nosotros nunca nos faltó nada. Aun cuando nos quedamos sin casa y tuvimos que meter todas nuestras cosas en un storage, él nos recogió en su casa y básicamente nos sostuvo por un periodo de casi 4 meses, a lo que nosotros conseguimos nuestra propia casa y todo lo demás. Los terremotos, o más bien, bueno, sí, los terremotos también se puede ver como la iglesia, las comunidades ya de cierta manera han renunciado a la idea de que nosotros debemos depender del gobierno para poder ayudarnos entre nosotros, y se ha creado esa hermandad o ese sentido de empatía entre uno y otro. La pandemia, al igual que la pastora, tengo que decir que le doy gracias a la pandemia por el espacio de intimidad que te permite tener con la gente que es tuya. En ese momento no había para dónde correr, no había forma de no enfrentar las situaciones, no había forma de cómo, si había un malestar entre tú y tu pareja, se tenía que resolver, porque sabes que si salimos para afuera lo que nos espera es un ticket y una multa de 500 pesos y posiblemente te puede ir hasta preso. Pues entonces en ese tiempo yo creo que se nos obligó de cierta manera a resolver situaciones irresueltas, y todas estas cosas se lograron no solamente por la pandemia, sino también por el espacio que nos dio para crecer nuestra espiritualidad, porque uno no tenía nada más que hacer, no existían distracciones ninguna, que era o me cuido de mi espiritualidad en este momento, o simplemente pierdo el tiempo y divago en mi mente todo este tiempo.
Y la verdad que eso nos dio un espacio para crecer espiritualmente como pareja y como persona. Y yo creo que finalmente, en cuanto a Fiona, yo creo que nuevamente ha sido el cuidado de nuestra familia, la oportunidad que nosotros hemos tenido también de quizás extender la mano como iglesia, como individuo a otras personas, ¿verdad? Como dice la pastora, de las personas que están más necesitadas quizás en el área azul. Uno puede ver cómo quizás con tu donación o con tu con tu aportación económica se logra tanto, ¿verdad? Para que no seamos tan dependientes de otra ayuda. Pues en mi caso, no voy a decirlo por tragedia, por el evento. En general, yo agradezco haber pasado todas estas cosas casada. No porque yo sienta que yo hubiera estado menos protegida en mi casa con mami, mi hermana. No tener ¿verdad? El nivel de intimidad y de camaraderie y sí, de intimidad, no hay otra palabra, y de vulnerabilidad que tú puedes desarrollar con tu cónyuge, eso no se imita con ninguna otra relación. Y pasar todas estas cosas con esa persona, yo lo agradezco. Agradezco haberlo pasado por eso. Siento que no solamente fue el consuelo de que, pues, como para María, que vivimos un tiempo con mis abuelos, sí, pero también vivimos con mis suegros. O para los terremotos, que nos estuvimos quedando también un montón de tiempo con mis abuelos, porque nosotros vivimos en un piso 6. Yo quedé traumada. Todavía cuando la luz se va, bueno, ¿te acuerdas? Que como por un año la luz se iba y yo corría a la puerta. O sea, Ángel tenía que pararme, porque yo pensaba, porque mi recuerdo de ese día era, se fue la luz y tembló. Y cada vez que se va la luz, a mí el corazón me llega a la garganta. Ya no corro a la puerta, pero me da el mismo miedo. O sea, estoy traumada. Pues yo le doy gracias a Dios que yo viví esto con mi pareja, con mi esposo, y que eso me dio un sentimiento de seguridad. Ángel, siéntate derecho, porque ahora están hablando de ti. Tienes que ir a... Ajá, sí. Como dice abuelo. No, pero que tenía mi familia, que tenía mi hogar y yo sé que eso ayudó también así. Mira, yo creo, yo no voy a decir su nombre, pero yo sigo unas personas, unos podcasters, gente de fe, brillantes, que algo que he aprendido mucho con ellos es que es necesario, para una vida plena es necesario el sufrimiento. Y eso es súper cierto. O sea, el sufrimiento es como, son building blocks para la persona y hacen a uno, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Saludable, una persona que esté dispuesta a no victimizarse, a superar, a trabajar por encima de, hacen a una persona y yo le doy gracias a Dios que estos 5 años de crecimiento que han ido formando la persona que soy, pues fue con mi esposo y que yo también he podido ver su crecimiento. Y otra cosa por la que estoy agradecida es por eso, porque aunque a nadie le gustaría tener que pasar por esto, yo sé que yo no sería la persona que soy hoy, que tendría los intereses y las inquietudes que tengo hoy. Sé que no las tenía hace 5 años. Las inquietudes sociales, políticas que tengo, me las ha provocado me lo ha provocado todos estos años. Así que estoy agradecida por eso. También estoy agradecida, igual que la pastora, por el fin del bipartidismo. Porque aunque, ¿verdad? Probablemente por los próximos cuatrenios veremos los mismos colores, no son la mayoría ya. No en su totalidad. Y yo le doy gloria a Dios por eso también. Y finalmente, por cómo ha jamaqueado mi fe. La fe que no es puesta a prueba no crece, no evoluciona. Y estos 5 años han hecho que mi fe evolucione. Mi fe ha pasado por todos lados, lo más malo, lo más oscuro,
y lo más bello, lo más claro, lo más brillante. Y ha sido sobre estos escenarios. Así que yo le doy gloria a Dios por eso. Voy a dejar a la pastora para que cierre este espacio con alguna palabra pastoral. Amén. Quizás usted comenzó, ¿verdad? O nos escuchó en este podcast y decía, Dios mío, pero qué negativo, levántate. No es negativismo, ¿verdad? Ni venimos a hablar de política ni nada. Es que entendemos que tenemos que ser conscientes del estatus y el diagnóstico en que estamos como país. Por eso, ¿verdad? Fuimos desglosando todo lo que estaba pasando y compartimos lo que vimos, observamos en todas estas crisis. Y no podemos enajenarnos del estatus en que está nuestro país. Usted dirá, pero entonces qué esperanza, que va, ¿verdad? Hablamos cada cual de lo que estábamos agradecidos. Hubo gente que vivió momentos muy difíciles y quizás no pueden mencionar algo que agradecen o algo bueno que vieron. Pero en el Señor hay esperanza. Y qué yo les quiero decir a todos mis hermanos y hermanas que están viendo este podcast, ¿verdad? Que nos están viendo, es que estas situaciones, como decía Fabiola, nos hace, cuando nos acercamos a Dios, aumentar nuestra fe, nos reta. ¿Quién te está acompañando? ¿Quién me acompañó en María? ¿Quién me acompañó en el revolú de Ricky? ¿Quién me acompañó en el terremoto? ¿Quién me acompañó en el COVID? ¿Quién me acompañó en Fiona? El Señor. Así que el acercarnos a Dios y acercarnos a nuestra fe nos da esperanza. Y ese acercamiento de la fe nos dice el Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién te acompaña en todas esas crisis? Yo puedo afirmar en esta tarde, mañana o noche, donde quiera que nos estés viendo, que el Señor me acompañó. Así que no importa cómo haya estado el gobierno, la sociedad, el trabajo, la economía, el Señor, yo puedo afirmar que me acompañó en tu crisis, en la crisis que pasa a tu país, que pasa a nuestra isla. Invita al Señor que te acompañe, acércate a Él, porque Fabiola y Ángel, lamentablemente, una de las cosas que ha trastocado nuestra sociedad es que ahora cada cual vivimos individual, cada cual somos víctimas, nos violan nuestros derechos, me hieren, me ofenden, me exigen y no estamos asumiendo responsabilidad propia. Así que acercarnos a la fe, Él sana nuestras heridas, Él está cerca cuando yo estoy quebrantada, pero la fe me invita. En los momentos cuando hay situaciones de crisis, me invita a tomar yo responsabilidad. Seamos amables, seamos empáticos o misericordiosos con estas otras personas. Diga buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mira a la gente a los ojos. Hay tantas cosas que podemos decir, pero en algo tan simple a veces como seres humanos se nos está olvidando el coger responsabilidad y ser vulnerables con otras personas. Amén. Muy cierto. Así que yo los miro porque pensé que iban a decir algo. Así que vamos a orar. Sí, vamos, de acuerdo, vamos a orar. Uh-huh. Vamos a orar y pedirle al Señor en este cierre que tomemos responsabilidad todos nosotros en asumir un rol como hijos de Dios, hijas de Dios, en acercarnos a la fe y a saber que en todas esas situaciones, en mi quebranto, en mi tristeza, en mi herida, en mi confusión, Él me acompañó. Señor, en esta hora yo te pido que en la distancia, Señor, con los hermanos, hermanas, amigos y amigas que estén escuchando, puedan ver, tú puedas pasarle una película, Señor. Ahora mismo, una película de todos esos eventos que ellos vivieron y si nos ven de otros países, puedas pasarle una película de los eventos difíciles que han pasado en su país o aquí en la isla y puedan, Señor, decir, yo te necesitaba en ese momento y no te buscaba. O tú estabas y no me daba cuenta porque estaba muy distraído, distraída. Señor, que podamos entender que en estas situaciones de país que podemos vivir, tenemos, Señor, que contar contigo. Tenemos que acercarnos más a ti. Tenemos, Señor amado, una compañía que tú nos das, porque tú dices en tu palabra que tú estás cerca de los quebrantados y tú sanas nuestras heridas, sana nuestro país,
Sana nuestro país, Señor amado. Sana nuestro país, Señor amado, que está tan quebrantado. Y trae esperanza y que nosotros, como decía Fabiola al principio, seamos la sal de la tierra. Sazonemos aquellas vidas que no tienen sabor, Dios mío. En tu nombre ponemos todo ante ti, te doy gracias. Amén. 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 Esperamos que este ratito de reflexionar con nosotros haya sido de bendición y que si te vas a llevar algo, te lleves esto último. Que no desperdicies esta oportunidad como una oportunidad para acercarte, quebrantado, molesto, frustrado, oprimido como estés, a tu Creador, a tu amado Creador, aquel que es capaz de vendar nuestras heridas. Amén. Dios les bendiga.